Muy buenas tardes. Emprendimiento, innovación, transformación y liderazgo son los principios que han guiado la razón de ser del Tecnológico de Monterrey. Este año, en el marco de su 75 aniversario, reconocemos el talento y compromiso de sus alumnos y egresados, así como el de sus profesores y colaboradores, quienes juntos hemos posicionado al TEC como una de las mejores universidades en el mundo. Bajo esta premisa, volteamos la mirada hacia el futuro para seguir comprometidos para contribuir a la construcción de un mundo mejor. La encomienda, trabajar para que cada año se escriba una mejor versión de la maravillosa historia de nuestra institución. Muy buenos días, a nombre de la Federación de Estudiantes, les damos la más cordial bienvenida al último foro de candidatos a la presidencia Actúa 2018. Este año se tomará una decisión muy importante y un voto informado y participar activamente es el primer paso para lograr un México donde las cosas sí sucedan. Recibamos en este escenario a Víctor Gutiérrez, él es vicepresidente de la Región Norte. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes nuevamente. En el Tecnológico Monterrey estamos convencidos que el bienestar de las sociedades se alcanza a partir del conocimiento, el análisis y la construcción del espíritu colectivo. En tan solo unas semanas, México tendrá unas elecciones históricas por su magnitud, sus implicaciones y las oportunidades que se presentarán, por lo que nuestra participación es más importante que nunca. A las mexicanas y a los mexicanos nos une el deseo de un mejor país, un país seguro, con justicia y con oportunidades para todas y todos. Un México que tenga una visión inspiradora de mayor prosperidad. Como comunidad académica y estudiantil, estamos comprometidos con escuchar y valorar las alternativas políticas de quienes aspiran a representarnos. Y como personas, nuestro compromiso debe manifestarse en ejercer la participación democrática mediante el voto razonado. Su presencia y todo este evento es producto de una iniciativa de nuestras alumnas y alumnos, la cual nos da mucho gusto apoyar para así poder recibir en el Tecnológico de Monterrey el día de hoy a José Antonio Meade, candidato por la coalición Todos por México, para que nos presente su visión de país y pueda conversar con nuestra comunidad estudiantil. De todos quienes aquí se han dado cita, esperamos un espíritu de diálogo, respeto y tolerancia. Esto es lo que nos ha caracterizado desde 1994 en la realización de estos foros. Es este espíritu universitario el que ha hecho posible que los candidatos sientan la confianza de acudir al Tecnológico de Monterrey a realizar estas actividades en apoyo a nuestros estudiantes. Estamos seguros de que la conversación será muy enriquecedora. Jóvenes, todos en el TEC los apoyamos y estamos orgullosos de estas iniciativas que son de ustedes. Sabemos que honrarán el nombre de su alma mater. El diálogo respetuoso nos hace crecer. Aprovechen al máximo estos momentos. Señor candidato José Antonio Meade, sea usted bienvenido al Tecnológico Monterrey. Esta es su casa. Muchas gracias, jóvenes. Actúa es un espacio donde los candidatos nos compartirán su visión de México. Estamos buscando a la persona que ocupará el cargo más importante de nuestro país y como cualquier reclutamiento tendrá que pasar por una entrevista. Esta última entrevista será conducida por 3 estudiantes, así que recibamos a Abner Reina, estudiante de 9º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Marla Rodríguez, estudiante de 7º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y por último, Arturo Aramburu, estudiante de 8º semestre de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Sin más preámbulo, recibamos al candidato de la coalición Todos por México. Él es José Antonio Meade.
Candidato, a nombre de los estudiantes del TEC de Monterrey, le damos la más cordial bienvenida. La dinámica de la entrevista consiste en 3 bloques. En el primer bloque queremos conocer el proyecto de nación del candidato. En la segunda etapa buscaremos conocerlo más a fondo y en el último bloque habrá entrevistas del público. Por lo que queremos invitar a los asistentes y a las personas que nos están viendo a través de la transmisión que envían sus preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag #ActúaMX. Los minutos que vamos a tener con el candidato son muy preciados, así que tratemos de no interrumpirlo y mantener el orden para poder aprovechar al máximo su presencia. Les pedimos respetuosamente guardar silencio durante la exposición y no obstruir la vista de nadie y de ninguno de nuestros compañeros. Y ahora sí, sin más preámbulo, los dejo con el candidato. Compañeros, tienen el micrófono. Buen día, gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Señor candidato, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy bien, Contento, gracias. agradecido, muy agradecido con ustedes, siendo viernes en la tarde, que estén aquí, que nos estén acompañando. Y veo además mucho más nutrido a los ingenieros que Relaciones Internacionales, a pesar de que somos 3 acá en el presidio. Señor candidato, gustaría que le habláramos de usted, No, de tú, por favor. Vamos a hablarte de tú. Sí. Perfecto. Pues bienvenido a tu casa, el TEC de Monterrey. Como puedes ver, hay gran parte de la comunidad del tecnológico aquí reunida, recibiéndote. Este es un evento de estudiantes para estudiantes y queremos que te sientas como en casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, gracias. Además, al principio nos dimos cuenta que tu agenda estaba sumamente apretada y tuviste que mover varias cosas para poder aceptar la invitación en última instancia para poder acompañarnos. Entonces vamos a aprovechar muchísimo el tiempo y comenzamos. Te recuerdo, mi nombre es Arturo, está también mi compañero Abner y mi compañera Marla, quien dirigirá la primera parte de esta entrevista. Bueno, candidato, muchísimas gracias otra vez. Y pues en este primer bloque de la entrevista, lo que queremos conocer es un poco tu visión de México y tu proyecto de nación. Entonces, sin más preámbulo, empezamos para que nos compartas un poco sobre tu proyecto. Muchas gracias. Preparé una presentación breve, si me autorizan a que la exponga, porque esa presentación permite entender no solamente la visión del país y el porqué de la agenda, qué es lo que queremos hacer, cómo construimos la agenda, qué es lo que estamos buscando y hacia dónde queremos llevar a México. Ese es el mundo en 1910. Sé que tengo 10 minutos, pero vamos a ir de 1910 a las propuestas. En esos 10 minutos me chiflan cuando lleve 9 para que no vaya yo a pasar. 1910, 2 ejes, el ingreso al nacer y la salud. Al final del día lo que la política busca es que vivamos mejor. Vivir mejor lo podemos traducir de diferentes formas, pero para efectos de la explicación son 2 variables que son adecuadas. Vivir mejor implica tener más capacidad de acceder a bienes y servicios, vivir mejor implica tener mejor calidad de vida y eso tiene una dimensión de salud. El mundo en 1910, poca esperanza de vida, el mundo en 1910, poco ingreso per cápita. De hecho, en 1910 yo ya no estaría aquí y ustedes estarían a la mitad de su esperanza de vida. De ese tamaño ha sido la evolución de entonces para acá. Y podemos ver de 1910 a la fecha cómo se ha movido el mundo y de ahí inferir cuál debía ser la agenda de México. O eso nos daría mucha ilusión. No, si nos regresamos. Y si no nos regresamos y hay una falla tecnológica que sucede en ocasiones, según me doy cuenta, aún en el TEC de Monterrey. Eso quiere decir que esta parte de la presión no fueron los ingenieros. No, ya lo están arreglando, me parece. La hemos de haber armado los de Relaciones Internacionales. La crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, ahí está México. Se empieza a ver cómo China y la India empiezan a alcanzar, se empieza a ver el costo de las crisis. México en 1982, nos toma 20 años superarla. México en 1994, la siguiente crisis, 2000, la recesión con cargo a la entrada de China a la OMC y el día de hoy. ¿Qué es lo que es interesante de esta gráfica y su evolución? De 1910 a la fecha, el mundo se dispersó. Hay algunos países que siguen viviendo como se vivía en 1910 y hay algunos países que en ingreso y en salud mejoraron mucho. Pero lo interesante de esta gráfica y de su agenda es que nos permite entender por qué y nos da luz de qué debíamos de hacer en México. ¿Qué es lo que vemos en términos generales? Mientras mayor la calidad del Estado de Derecho, mayor la evolución del país. Y eso quiere decir que es central en la agenda que tenemos para México adelante, mejorar la calidad del Estado de Derecho es relevante. Vemos que a mayor calidad de Estado de Derecho, los países mejoran más y de ahí la importancia de tener ese tema en la agenda.
Un tema fundamental y que ahora nos duele especialmente en México y especialmente a la comunidad estudiantil, el tema de la inseguridad. Y ahí también se ve cómo la inseguridad, desde el punto de vista del desarrollo del país, está también correlacionada con lo que sucede en materia de Estado de Derecho. Los países más violentos tienden a tener menos ingreso y menos calidad de vida. Los países menos violentos, más ingreso y menos calidad de vida. Desigualdad. Los países con mayor desigualdad tienden a tener menos ingreso y tienen menos ingreso y menos calidad de vida. Los países que generan mejor acceso tienden a tener más ingreso y más calidad de vida. La educación, un tema que hoy está a debate, un tema que ha sido fundamental en los últimos 4 años. Mientras mayor sea la excelencia de los alumnos en PISA, mejor tanto el ingreso como la calidad de vida. La inversión en salud. Vemos que los países que tienen mejor acceso en materia de salud tienen al mismo tiempo mayor calidad de vida medida como esperanza de vida y alcanzan a generar mayores ingresos. Otro tema fundamental y en donde México tiene mucho por hacer. Somos un país paritario, pero no somos un país igualitario. Sigue siendo cierto que nos falta mucho que hacer en términos de asegurar igualdad de participación de la mujer en oportunidades. Eso no es cierto ya en este auditorio. En este auditorio probablemente más de la mitad de quienes aquí están sean mujeres, pero sigue siendo cierto en el gobierno, sigue siendo cierto en la empresa, sigue siendo cierto en muchos espacios en donde el ser paritario no nos ha hecho igualitarios. Y vemos que en la medida en que avanza la participación laboral de la mujer, avanza también la calidad de vida. Finalmente, encontramos que mientras más fácil es hacer negocios, mientras más fácil es emprender, mientras más fácil es tomar lo que se aprende en las aulas y traducirla en cambios y soluciones del siglo XXI para problemas que México sigue teniendo del siglo XVIII, mejor es el avance en términos también de ingreso y de calidad de vida. Ahora, si esto es cierto, si nosotros vemos en el mundo que avanzar en esta agenda lleva a los diferentes países a ofrecerle a sus ciudadanos mejores resultados, eso debiéramos de hacer nosotros también en México. Nuestra agenda debiera de reflejar esas prioridades. ¿Cuál es en consecuencia nuestra agenda? ¿Cuáles son los 7 puntos que queremos tocar? Cada uno de ellos que podríamos desagregar, no en 10 minutos, pero ciertamente implica fortalecer el Estado de Derecho, recuperar la seguridad y seguramente en el diálogo habremos de tener oportunidad de discutir cómo y también encontrar en el resto del mundo inspiración, trabajar para tener un piso parejo para todos, poner al centro del esfuerzo de gobierno educación de excelencia en varios temas que son muy importantes. México todavía son pocos los que terminan la preparatoria y son menos los que tienen la oportunidad de una educación superior. Eso nos obliga a los que la tenemos a trabajar y entregarnos para transformar el país, cada quien en su trinchera. Un trabajo en materia de salud, la agenda de mujeres y México potencia de emprendimiento. Espero haber cumplido con los 10 minutos aún y a pesar de, y me pongo a sus órdenes para el siguiente bloque. Muchas gracias. Y sin reloj y sin nada, 10 minutos. Pues bueno, José Antonio, este foro nace de una premisa muy sencilla y es la misma dinámica que le hemos platicado a los demás candidatos. Tuviste la suerte de cerrar, de ser el quinto. Y dicen que no hay quinto malo, ¿eh? Sobre todo en viernes en la tarde. Y esa premisa es que antes de ustedes ser candidatos o de ser políticos, son seres humanos. Y muchas veces… Aunque hay algunos que no comparten esa premisa, según lee uno en las redes, pero tienes razón, todos lo somos y yo creo que es muy importante que en esa dimensión nos conozcamos. Correcto, muchas veces nos dejamos llevar más por el discurso político o por la propaganda que por conocerlos a ustedes como personas y creemos, en Actúa creemos que en realidad importa conocerlos a ustedes en un trasfondo distinto. Puedes ver que el auditorio está lleno de jóvenes, algunos adultos, y me encantaría saber tú cómo eras cuando tenías nuestra edad, a los 20, 25 años. Yo tenía 20 años en 1989. En esa época en el cine estaban unas películas que se llamaban, una serie de películas, se llamaban el Revenge of the Nerds, y eso a mí me entusiasmaba mucho. Yo era profundamente nerd a los 20 años. Estudié economía, estudié derecho
Me apasionaba el estudio, el deporte lo veía de lejos. Consideraba en esa época que deporte extremo era jugar dominó y que le ahorcaran uno la mula de 6. Pero sí apasionado de los estudios, apasionado desde entonces del servicio público y apasionado de lo que los estudios podían hacer para ayudarte a resolver problemas. ¿Tú cuándo decides entrar en la política? Mi papá, igual que yo, estudió Economía y Derecho. Mi mamá era educadora especial, trabajaba dando terapias auditivas. Y desde ahí se daba uno cuenta que en el servicio público no habían trincheras chiquitas. Podía mi mamá transformar la vida de un niño, de una niña, de una familia. Podía mi papá en su desempeño transformar la política pública que hacía diferencia, por ejemplo, para el desarrollo de la frontera. A mi papá le tocó manejar un programa de estímulos fiscales orientado a desarrollar lo que entonces era hace muchos años la industria maquiladora. Oírlos hablar a los dos en esa mesa familiar era apasionante. Los retos que el país tenía por delante y era apasionante sentir que uno podía jugar un papel en transformarlos. Eso me mueve a seguir sus pasos en términos de estudio, igual que él las dos carreras, y a seguir sus pasos en términos de un desarrollo en el servicio público. Yo siempre trabajé ahí, esa es la primera vez de hecho que participo en la parte electoral de la contienda, en la parte electoral del servicio público. Y servicio público se hace en todos lados. Se hace en la academia, se hace en el sector privado, se hace en la sociedad civil, se hace desde el gobierno y desde todos tiene una oportunidad de aportar y de resolver. Pero para hacer la respuesta corta, siguiendo el ejemplo que vi en casa. Perfecto, gracias José Antonio. Mencionas que no hay trinchera pequeña en esta labor de servir al país y vaya que has ocupado varias trincheras tú. Has ocupado cuatro secretarías, una de ellas 2 veces. ¿Cómo crees tú que has madurado como persona en este proceso? Mira, yo empecé mi carrera de servicio público siendo jefe de departamento de estudios financieros del sector afianzador. Si uno ve el organigrama del sector financiero público, ese puesto está más o menos como ahí a la izquierda del primer lugar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está por allá arriba hasta el final. Yo de hecho creo que no hay un secretario de Hacienda que conozca al jefe de departamento de estudios financieros del sector afianzador. Y sentía yo, sin embargo, que si hacía bien mi trabajo, habría más gente que tendría acceso a los servicios que se ofrecían desde el sector afianzador. Y cada día me entusiasmaba pensar, en esa época se cambió la ley de derechos y habían 6 palabras que habíamos redactado en la oficina. Sentíamos que teníamos asegurados nuestro lugar en la historia. Pero de ahí para adelante he tenido muchas oportunidades y en todas sentir que está uno ayudando a resolver un problema. Los problemas son muy diferentes los problemas de la banca rural que los problemas que tenemos en relaciones exteriores, los problemas de cómo convertir pertenencias en oportunidades, que el problema de preservar la confianza en el país. Yo creo que esta elección, desde mucha perspectiva, es una elección que tiene que ver con confianza. Y a mí me encargaron la del país 2 veces. Me tocó ser un secretario de Hacienda que entregó una administración. Y muchos de ustedes habrán leído, porque ninguno de ustedes vivido, excepto los que están sentados en la primera fila hasta adelante, pues había en México siempre el reto de las crisis sexenales, de la crisis de entrega. Haber sido un secretario que entregó bien, que entregó en paz, que entregó con confianza, sin duda sentía yo que había sido lo más importante que había hecho. Y el año pasado enfrentó México la peor crisis de confianza desde 1995. Los primeros 3 meses del año pasado fueron 3 meses bien difíciles y complicados. Que me encargaran recuperar la confianza en el país, sin duda, fue el reto más complicado, más difícil, el que más me formó en términos de la dificultad de un entorno como el que estábamos ahí viviendo. Yo creo que el servicio público te ayuda a ser humilde, te ayuda a pedir consejo, te ayuda a darte cuenta de lo difícil que es que el país avance todos los días y te ayuda frente a la enormidad de los retos a sentir que solo los puedes enfrentar en equipo. Y esa parte de la formación que tiene el TEC es algo que nunca se les debe de olvidar. Esa capacidad de trabajar en equipo es la que les va a permitir enfrentar los retos del siglo XXI. Gracias. Pasando a un cuestionamiento quizá un poco más serio, tú hablas que esta elección es una elección que se basará en la confianza y quizá elegiste el partido, o el partido te eligió a ti,
pero accediste a colaborar con el partido que más desconfianza ha generado a la percepción de la gente en los últimos años. Un partido que tiene mucha cola que le pisen y que hay gente y expertos que opinan que quizá no fue la mejor decisión. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo al revés, y creo al revés en el siguiente sentido. Muchos de quienes están aquí, yo diría la mayoría, deben de tener cerca de su entorno a un servidor público. Solo para hacer el ejercicio, ¿quién tiene cerca en casa a alguien que haya sido un servidor público? Papá, mamá, hermano, tío, primo. Y la verdad es que yo estoy seguro que se sienten orgullosos. El partido no tiene cola. Lo que tiene cola son los malos servidores públicos. Y hay malos servidores públicos en todos lados. Hay malos servidores públicos en todos los partidos y de todos los colores. Y ninguno tiene nada que hacer en la política. Y yo estoy seguro que los que levantaron hoy la mano se sienten orgullosos de los ejemplos de servicio público que tienen en casa. A mí me ha tocado ver servidores públicos cuando fui secretario de Desarrollo Social que se paraban a las 4 de la mañana en Diconsa para llevar abasto a una comunidad a la que solamente se podía acceder por mula. En Diconsa habían 40 mulas en la plantilla y de esas 40 mulas ninguna era ni el secretario ni el director de Diconsa. Eran de veras 40 mulas porque si no, no se podía llegar. Esa es parte de la mística del servicio público. Y en una elección tan importante como estas, y a mí por eso me entusiasma lo que hace Actúa, no podía uno mantenerse al margen. A mí me postulan 3 candidatos porque consideran que soy una gente preparada, con experiencia, con profundo amor a México y profundamente honesta. Es una distinción y además una oportunidad de ayudar a que el país se defina en la dirección correcta. Esta elección no puede permitir que nadie permanezca al margen. Es una elección de candidatos, es una elección de partidos, pero es una elección tan importante que todas las voces deben ser escuchadas. Yo lo que espero que motive este encuentro es que salgan ustedes de aquí a hablar de política y que digan, bueno, a mí me gustó esta solución, no me gustó esta otra, esto me parece relevante, este rumbo me pareció interesante, este me pareció un mal diagnóstico, porque lo que el 1 de julio vamos a hacer es escoger a una persona y a un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno va a marcar el rumbo del país en el que ustedes van a vivir. Los que estamos hoy aquí y en la primera fila, por pura actuaría, nos va a tocar ver y vivir en ese México mucho menos tiempo que a ustedes. Por lo tanto, para ustedes esta es una decisión fundamental. Y actuar, participar, escuchar, debatir, opinar, yo creo que es una oportunidad que no deben de perderse. Vivirla en la universidad. A mí me tocó entrar en 88 a la mía y sentir un poco la elección, su impacto, su discusión en el entorno universitario es algo que no se les va a olvidar nunca. Esta serie de conferencias va a marcar historia para el país, la ha marcado. Desde hace 25 años no había una participación de todas las expresiones políticas en este foro universitario. Es la primera vez en este ciclo electoral que 5 candidatos venimos a un espacio universitario y de eso deben sentirse ustedes profundamente orgullosos. Gracias. Gracias, candidato. Ahora, tú eres un candidato que no eres militante al partido. Hablando del tema interno del PRI, ¿no generó cierto movimiento de intereses cruzados el tema de, habiendo tanta gente que tenía años en el partido y que quizá esperaban la oportunidad de ser la persona candidata, ¿no hubo descontento dentro del partido? Mira, la decisión del partido obedece, como se ha dicho en muchas ocasiones, obedece a cierta liturgia. Pero es una liturgia que tiene restricciones, y que tiene restricciones de ambiente. No es una decisión que se tome en ausencia de un contexto. El partido va a una asamblea en agosto. En esa asamblea de agosto participan cientos de priistas que quisieron reflexionar sobre cómo veían su papel en la elección y cómo lo veían hacia adelante. No era la primera vez que el PRI iba a una asamblea. Y en esas asambleas, en muchas ocasiones se tomaban decisiones diferentes a las que quería el presidente de la República. De hecho, en la elección del 2000, hubo una asamblea en donde frente a lo que el presidente quería, el priismo puso candados. Los candados que puso en esa elección es que solamente se podía ser candidato si se tenía un puesto de elección popular.
En esta ocasión, en esa asamblea se generó ambiente para contemplar la posibilidad de que fuera un externo, de que fuera un ciudadano. Y yo me siento muy contento, me siento muy entusiasmado y me siento muy motivado de que ese espacio de reflexión hoy permita que sea un ciudadano el que está hablando con ustedes. Un ciudadano que hace equipo con 3 expresiones políticas que lo que quieren hacer en esta elección es trabajar y gobernar para México. Es trabajar y gobernar para que la sociedad se involucre en la transformación del país. No es el PRI, ni el gobierno, ni en México, en donde hay distancia entre la sociedad, sus gobiernos y su partido. Es un tema que los que están estudiando relaciones internacionales habrán visto en todas partes del mundo. La solución de abrirse y de recuperar por la vía del diálogo con expresiones de la sociedad es una solución que va a ser estudiada como una propuesta interesante, innovadora y yo espero en Dios, exitosa el 1 de julio. Gracias. Nos hablabas también de la importancia de hacer trabajo en equipo. Tú al día de hoy, ¿quiénes considerarías que son tus colaboradores más cercanos? Mira, yo he tenido la fortuna de tener muchos y ustedes podrían revisar cada uno de ellos en los diferentes equipos que integré. Pongo 3 o 4 ejemplos. La primera vez que me encargan la Secretaría de Hacienda, la primera transición en donde tuve la oportunidad justamente de liderar un proceso de diálogo, un paquete económico que cerraba una administración, de preparar un paquete económico que empezaba con otra. Tenía 3 subsecretarios. Uno de los subsecretarios era Gerardo Rodríguez Regordosa, a quien conocí trabajando en la Secretaría. No lo conocía de fuera y es al día de hoy el que más experiencia tiene en la historia de México manejando nuestro crédito público. La historia de México en el manejo del crédito público es interesante. Entre 1821 y 1891, 70 años, tuvimos 120 secretarios de Hacienda. La longevidad de un secretario de Hacienda era de 7 meses. Hubieron secretarios de Hacienda de un día. Y yo sé lo que se siente, pues de repente hay días que dice uno, hijo, mano, ya entendí, al que solamente duró un día. Hay días que son bien complicados. El subsecretario de Ingresos era Pepe Toño González Anaya, que hoy es el secretario de Hacienda. A mi juicio, el servidor público más talentoso, más completo, más renacentista hoy en el país, además de profundamente honesto. Fundamento mi dicho. Pepe Toño estudió en MIT, estudió su doctorado en Harvard, dio clases en Stanford, estando en tenure track, y al mismo tiempo que hacía todo eso, era parte del equipo de tenis y tocaba el piano. Yo creo que la parte más difícil era la de tocada del piano. Bueno, le tocó jugar incluso con Borg, alguna vez que Borg fue a Stanford. Y el tercer subsecretario, el que llevaba el gasto, el que cargaba con una responsabilidad muy importante, es un exatec, Carlos Treviño, el hoy director de Pemex. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora, hablando del tema de la colaboración, ¿a quién de tus contrincantes de esta elección invitarías a colaborar contigo en tu equipo de trabajo? Mira, de entrada, a los que presenten su 7 de 7. Yo creo que en esta elección, en donde el tema de la trayectoria y de la congruencia es muy importante, el ejercicio no es trivial, el de la 7 de 7. De la 7 de 7 lo único que implica es que hay congruencia entre lo que digo y lo que tengo, y que hay congruencia entre lo que tengo y mi trayectoria de vida. Me parece que es un buen ejercicio de hacer, me parece que tiene que ser central en la siguiente administración, más allá de la contienda presidencial. Me parece que los ciudadanos tenemos derecho a saber que quienes sirven en el gobierno efectivamente no tienen más patrimonio que el que explica su trabajo y que no han tenido más privilegio que el de servir a México. Yo por eso he planteado que el ejercicio es válido y el ejercicio es sencillo. ¿Qué digo tener? Y eso lo contrasto con el registro público de la propiedad. ¿Qué digo tener? Y eso lo contrasto con información que el SAT genera, que acredita en mi caso, y no tendría por qué ser igual en el de los demás, pero en mi caso acredita que no tengo más ingresos que los que explican mi salario, que no tengo acciones, que no facturo, que no soy representante legal de ninguna empresa, que no tengo crédito hipotecario, que no tengo vuelos de avión que me hayan pagado terceros. Toda esa información que el SAT puede validar. Entonces, lo que yo he planteado como relevante para candidatos y para futuros funcionarios del sector público es que todos seamos capaces
frente a la ciudadanía y frente a nuestros hijos, de acreditar esa consistencia de servicio público, por lo que invitaría a los que presenten su 7 de 7. Perfecto. Perfecto. Y José Antonio, ¿me podrías decir 2 cualidades que tenga cada uno de tus contrincantes de esta elección? Mira, a mí Margarita Zavala me parece que es una política honesta, talentosa, valiente y audaz. Y me aventé 5 en vez de 2. 4 en vez de 2. Los 4 por cada uno. Ya dijo 4 de uno, tiene que seguir 4 con los demás. Vamos a ser creativos con los sinónimos. Me parece que Ricardo Anaya es articulado, es un buen orador, es un buen polemista, y me falta un sinónimo que vaya con orador, buen polemista, articulado y elocuente. Ya le pegamos a los 4. Me parece que el Bronco es ocurrente, es creativo, ha sido en la política una presencia disruptiva. Y a ver si ayúdenme con el 4, porque aquí están ustedes jugando de local. Lo dejamos en 3. Pasa el siguiente candidato. Y además es muy agradable. Andrés Manuel me parece que ha sido perseverante. Esa cualidad la han dicho todos los otros. A ver, después de 18 años sí ha sido perseverante. Me parece que ha sido tenaz. Me parece que genuinamente tiene emotividad social. Y yo creo que aquí vale la pena reconocerlo. El hecho de que estemos en diferentes contiendas políticas, pues no quiere decir que de repente cuando pensamos que alguien tenía virtudes, las dejemos de reconocer después. Lo que me parece es que teniendo esa emotividad y ese diagnóstico de lo que está mal en lo social, tiene ya en su propuesta de solución, no tiene los elementos que a mi juicio el país requiere hacia adelante. Pero ese último no entra como atributo, me quedé con 3, perseverante, tenaz, ha caminado el país. Recorrido y caminado. Y la última. No, él está recorrido, pues será una cualidad suya. Ah, bueno, está bien, está recorrido. José Antonio, ahora sí, una pregunta que le hemos hecho a los demás candidatos y que me interesa mucho conocer tu respuesta. Si tú al día de hoy no fueras candidato a la presidencia de la República y quedaran nada más los otros 4, ¿por quién votarías? ¿Y por qué? Me encantaría nada más recibir un nombre y la razón sin ningún contexto anterior. Al que presente su 7 de 7. Necesito escuchar un nombre. Hay que esperar a que lo presenten y cuando lo presenten te lo contesto encantado. ¿No sabrías por quién votar? En caso de que todos presentaran su 7 de 7, ¿por quién votarías? Tendría que revisar la 7 de 7. Nos quedamos con eso. José Antonio no sabría por quién votar. Hasta no conocer la 7 de 7. No iba ya a quedarse en la última palabra. José Antonio, ahora pasamos al tema de las propuestas. Desde que empezaste con la campaña, has dicho algo que a la gran mayoría de los estudiantes, de la gente en México, les causó ruido. Dices que vas a ser el presidente de las mujeres. ¿Eso qué implica? Mira, aquí lo vimos en la presentación. Implica reconocer primero que México, siendo paritario, no es igualitario. Y eso quiere decir 2 cosas, que no hemos sido exitosos primero en asegurar un piso parejo, que no hemos sido exitosos en asegurar pleno acceso a sus derechos. Y tercero, muy importante, que con cargo a ello, México no tiene y no crece al potencial que tendría. ¿Qué implica? ¿Qué tendríamos que hacer para asegurarnos que eso sucediera? Implica, por ejemplo, que tengamos estancias, guarderías y escuelas primarias de tiempo completo y con alimentación. Hoy en México hay más mujeres que cuidan adultos mayores que menores de edad. Eso implica entonces que tengamos casas de día. Implica también que nos aseguremos que a salario igual corresponda un pago igual. Desde el principio de la contienda, desde la primera participación, algo que preocupa a mí profundamente en México es que la estadística acredita que la mujer recibe 70% de lo que recibe el hombre por el trabajo igual. Y un tema bien importante y que a mi juicio tenemos que enfrentar de una forma distinta que como lo hemos hecho hasta ahorita. Cuando hablamos de violencia, hablamos sobre todo de violencia vinculada con delincuencia organizada. Pero hay también violencia selectiva, la que se aplica en perjuicio de defensores de derechos humanos y comunicadores, y hay violencia de género. Pasamos de 2 estados a 9
que tienen violencia de género, y eso implica que en lo fundamental hay un problema estructural de valores y educación en familia, escuela, en calle y en trabajo que tenemos que resolver. Todo eso implica poner a la mujer primero. De acuerdo al Coneval, cerca de 10 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, casi el 10% de la población. Una de tus propuestas es acabar con la pobreza extrema, que ningún niño nazca en pobreza extrema. ¿Cómo lo vas a lograr? Mira, pobreza extrema implica, en México medimos la pobreza en dos dimensiones. Medimos la pobreza desde el punto de vista de ingreso, y tiene mucho sentido, así se mide en el resto del mundo. Pobreza al final implica que no tiene suficiente ingreso para alcanzar a cubrir una canasta alimentaria. ¿Cuál? Los diferentes países la definen de distinta manera. Pero pobreza también implica, y tienen razón en la definición, no poder acceder a los derechos que la Constitución nos da. 6 derechos fundamentales: alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda y alimentación. Pobre extremo en México tiene que tener 2 características. Tiene que tener ingresos por abajo de la línea de bienestar mínimo y tiene que tener 3 o más carencias. A México le alcanza, y sin problema, para asegurarnos hacia adelante. Tenemos un problema histórico, esos 9.6. Esos 9.6 implican que en México nacen más o menos 175,000 niños al año en pobreza extrema. Esos 175,000 niños podíamos asegurar que tuvieran salud, educación, que la vivienda tuviera características de dignidad, materiales, y que no tuviera hacinamiento, y que tuviera certeza de una intervención nutricional. Si esos 4 elementos los resolvemos, ponemos un primer elemento de piso parejo para las siguientes generaciones, e implicaría que ningún niño naciera efectivamente en pobreza extrema. Esos 175,000 por año lo podemos hacer con un esfuerzo presupuestal marginal, si solamente ordenamos el trabajo de los 3 niveles de gobierno. Y si lo hacemos, seguiremos teniendo un problema histórico de pobreza. Un pobre extremo en México es incompatible con el México que somos y con el que queremos ser. Pero que sigan naciendo mexicanos en pobreza extrema es absolutamente inaceptable, y por lo tanto cualquier acción de gobierno debiera de pensar porque alguien que nazca en México no conozca la situación en la que hoy viven todavía 175,000 mexicanos al año. Perdón que haga solo un paréntesis. Okay. Esta misma tesis de pobreza extrema y de niñez la expuso David Noel cuando yo era secretario de Desarrollo Social en un evento del TEC. Entonces, claramente esta multidimensionalidad de la pobreza está muy cerca de los retos que el TEC le plantea a sus alumnos como un problema del siglo XVIII que se puede resolver con herramientas del siglo XXI y que presupuestal y moralmente sin duda nos alcanza para atender. La siguiente pregunta tiene que ver con Nuevo León. A Nuevo León le otorga la Federación 1,000 millones de pesos para infraestructura, siendo que aporta alrededor de 250,000 millones, mucho más que el Estado de México. ¿Por qué se da esto? ¿Qué haría para que Nuevo León recibiera más, ahora que estamos aquí en Monterrey frente a la comunidad regia? Mira, la relación entre la Federación y los estados se norma, está regulada por varios elementos. Los estados en 1979, 78, renuncian a sus potestades tributarias y con cargo a eso participan de la recaudación federal. Esa participación de la recaudación federal hace que los estados sean socios de la federación en la recaudación y que se les entreguen a los estados con libertad un monto muy importante de recursos. En el tiempo a las participaciones se les fueron sumando otro componente igualmente importante, que eran las aportaciones. La diferencia entre participación y aportación es que la aportación tiene un fin específico. Por ejemplo, nosotros le mandamos a Nuevo León aportaciones etiquetadas para que invierta en infraestructura social, que son las que tendríamos que usar para resolver el problema de vivienda en materia de pobreza. Estos 2 conceptos, las participaciones y las importaciones, explican más o menos el 30% del presupuesto. Eso quiere decir que de lo que el gobierno gasta, los estados gastan más que lo que gasta el gobierno federal. El gobierno federal gasta más o menos 1 millón de millones de pesos.
Los estados gastan 1.5 millones de pesos por la vía de participaciones y aportaciones. Hay algunos recursos adicionales que se dan a través del ramo 23 que dependen de los proyectos que se vayan desarrollando. Eso implica, por ejemplo, que en el caso de Nuevo León y de Monterrey, pues el apoyo a la construcción del metro, el apoyo a las soluciones de agua, en algunos casos de otros estados, el apoyo es a problemáticas distintas. Por ejemplo, en el Estado de México, el apoyo que se da tiende a ver sobre todo con el sistema de educación del Estado de México. Si uno revisa el Estado de México y lo compara con Baja California Sur, en Baja California Sur se les da un apoyo de 18,000 pesos por estudiante, en el Estado de México de 5,600. Entonces, ese ramo 23, que es menos del 1% de lo que reciben los estados, tiene como objetivo resolver o apoyar diferentes proyectos de infraestructura que se le vayan presentando a la federación y que tengamos disponibilidad para empujar. Ahora, habiendo dicho todo eso, Nuevo León para el país es absolutamente fundamental por la diversidad de su economía, por la importancia que juega como una potencia exportadora, por la capacidad que tiene de transformar energía en productos, por la capacidad que tiene en su sector agropecuario. Y eso implica que con Nuevo León tenemos que armar una agenda que implica o que va desde carreteras hasta agua, pasando por seguridad. Y en las tres hay un componente importante en donde con Nuevo León y con independencia de quién gobierne Nuevo León, vamos a hacer equipo para apoyarlo y ayudarle a que se desarrolle. Ahora, el presupuesto basado en resultados es una medida interesante para combatir la corrupción. ¿Cómo le vas a hacer, cómo le harías para implementarla a nivel estado, a nivel municipal, siendo presidente? El presupuesto basado en resultados ha sido una evolución bien interesante. Si nosotros hubiéramos tenido esta plática en 1994, hubiéramos hablado de ejercido o no ejercido. Lo único que se evaluaba del gobierno era si nos habíamos gastado el dinero que el Congreso nos había aprobado. Poco a poco empezamos a enriquecer ese enfoque y empezamos a tomar en cuenta que el presupuesto no solamente tenía que gastarse conforme fue autorizado, sino que tenía que alcanzar los resultados que de él se hubieran esperado. Y en teoría hay entes autónomos que evalúan los resultados de cada programa y esa evaluación retroalimenta el proceso presupuestal para que cada vez demos mejores elementos de apoyo al presupuesto y lo focalicemos de mejor manera. Un mes antes de irme a la Secretaría, hicimos algo que a mi juicio debía de implicar una reforma constitucional que aplicara a los estados y a los municipios. Cuando uno hace un ejercicio de planeación, esa planeación se tiene que reflejar en el presupuesto. Y ese presupuesto se refleja en contratos al amparo del cual los gastamos. Nosotros hicimos públicos el 100% de todos los contratos que firmó el gobierno federal un mes antes de que yo dejara la Secretaría de Hacienda. Un elemento central en el combate a la corrupción es que ese mismo ejercicio lo hicieran los estados y los municipios. Hoy tenemos derecho a preguntar cómo ejerció el gobierno el gasto. Lo que debíamos de hacer es no esperar a que nos pregunten, que se sepa y que sepan los ejecutores del gasto, presidente, gobernador y presidentes municipales, que habría una obligación constitucional de que cada contrato que otorguen se publique a quién se lo dieron, bajo qué condiciones de licitación y en qué condiciones de precio. Y ese esfuerzo de transparencia y de gobierno abierto, sin duda, a los tres niveles, haría una enorme diferencia en términos de los espacios de corrupción. Ahora, ¿qué harías en materia de los grupos vulnerables? Dígase mujeres, dígase comunidades indígenas, la comunidad LGBT. ¿Cuál es tu propuesta en este sentido? Si uno revisa el mapa de pobreza, si uno revisa estos 9.5 millones de pobres extremos, encuentra uno muchas veces el rostro de una mujer indígena. Encuentra uno muchas veces a un mexicano que enfrenta o que vive con una discapacidad. Encuentra uno alguna minoría que fue excluido. Y el ejercicio de un gobierno a la medida de cada quien implica justamente reconocer que en México tenemos derechos, que en México tenemos un gobierno que tiene instrumentos, pero que entre los instrumentos y los derechos hay un México profundamente desigual. Tenemos un derecho a la educación, pero vemos niños que no están en la escuela. Tenemos derecho a la salud, pero vemos familias que no tienen acceso a medicina o a doctor. Tenemos derecho a no ser discriminados y sin embargo encontramos mexicanos que lo son. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ejercicio para ordenar
el uso de los instrumentos para que en este México desigual logremos tener no solamente derechos, sino acceso a los derechos, para que estos derechos no tengan apellidos. No podemos nosotros hablar de derecho a la educación y dejar fuera a un mexicano con discapacidad. No podemos hablar de derecho a la salud y en un tema bien interesante, el ejercicio de los derechos a veces implica el erogar más presupuesto, a veces implica algo tan sencillo como informar. Desde la época del presidente de la Madrid, los estudiantes tienen derecho a cuidar su salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando levantamos encuestas, siendo yo secretario de Desarrollo Social, nos dimos cuenta de que la mitad de los estudiantes del país no lo sabían. Con base en los que sí lo sabían, calculábamos que habían más o menos 60,000 intervenciones quirúrgicas que los estudiantes que no lo sabían estaban pagando de su bolsillo o de su familia. A veces el acceso a derecho implica algo tan sencillo como que el gobierno cumpla con la información o con la obligación de informar. Ok, sigamos. Nada más déjame hacer un paréntesis. En alguna comparecencia, porque esto pasa mucho, en alguna comparecencia de un secretario de Hacienda, después de hablar el senador por espacio de 15 minutos, el entonces le preguntó al secretario, ¿está usted de acuerdo o no? Y el secretario dijo sí. Se enojó el senador y dijo, oiga, después de que hablé yo 15 minutos, ¿no amerita algo más que sí? No, dijo el secretario de Hacienda. Así me pasó ahorita. Voy a hacer ahora una pregunta hipotética. Usted debe saber de diplomacia, fue secretario de Relaciones Exteriores. Si llega a la presidencia de la República, ¿cómo va a ser su relación o qué va a hacer, qué estrategia va a llevar a cabo con Donald Trump? Mira, la pregunta tiene una respuesta puntual basada en la experiencia que tuvimos con la relación con Estados Unidos. Hoy estamos todos muy conscientes de la dificultad que tenemos con Estados Unidos por el diferendo que tenemos en lo comercial. Pero en los primeros 3 años de la administración teníamos una relación muy difícil con Estados Unidos por el tema migratorio. El presidente que más mexicanos deportó en la historia de Estados Unidos fue el presidente Obama. Y la relación implicaba para México un enorme reto de balancear todos los aspectos implícitos en la relación con Estados Unidos con la exigencia de respeto para esos migrantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Estados Unidos? Es muy probable que esa sea la relación más completa y más compleja que tengan 2 países del mundo. La frontera más larga, la frontera más transitada, cada minuto comerciamos más de $1 millón entre los 2 países. Hay 500,000 niños americanos viviendo en México con cargo a esas deportaciones. Con Estados Unidos tenemos que hablar claro, que hablar mucho y que hablar con muchos niveles de gobierno. La relación entre México y Estados Unidos no se agota a nivel del gobierno federal. La relación de México y Estados Unidos implica al gobierno federal, a su gabinete, a los gobernadores, a los alcaldes, a los migrantes y a la comunidad de negocios. Si nosotros logramos diversificar los temas y los interlocutores, logramos administrar una relación que por naturaleza tiene diferentes tensiones de forma tal que nuestros intereses estén protegidos y nuestra dignidad absolutamente salvaguardada. Gracias. Como parte de sus compromisos para la nación se encuentra el recuperar lo robado por corruptos para regresarlo a la sociedad. Número 1, ¿cómo planea hacerlo? Y número 2, ¿cómo nos garantiza que no existirá un proteccionismo partidista? Mira, son 2 elementos que son absolutamente centrales. El primero de ellos es, tenemos que cortar el cordón umbilical entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ser absolutamente autónomo. El Ministerio Público no debe de aceptar ninguna consigna en ningún sentido. Y el Ejecutivo tiene no solamente que ser tolerante, sino que si el Ejecutivo media, interviene de cualquier forma en esa autonomía del Ministerio Público, debe incluso de ser procesado. ¿Cómo recuperar lo robado? En México tenemos una ley de extinción de dominio, que básicamente implica recuperar lo robado, desde hace 10 años. Esa ley nunca la hemos podido usar, porque la ley de extinción de dominio en México es un tema penal. Y como ustedes saben, en lo penal, la carga del Estado es acreditar más allá de cualquier duda razonable de dónde salió el dinero, que el dinero es del delincuente corrupto y que el delincuente corrupto se hizo de él por la vía de un acto de corrupción. Eso quiere decir que lo robado es lo último que sucede
en un tema penal. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacerle como funciona el resto del mundo, que es un proceso civil. Y en un proceso civil, el delincuente o el funcionario que no puede explicar el origen de sus recursos lo pierde. Si nosotros combinamos transparencia con una ley de extinción de dominio en donde el funcionario público involucrado en un acto de corrupción, por el solo hecho de no poder comprobar sus recursos, lo pierde y por lo tanto no lo puede usar en su defensa, y además dignificamos al Ministerio Público para que pueda actuar en un contexto en donde no reciba ninguna interferencia, sino al revés, en donde tenga todo lo que necesita para perseguir la corrupción, vamos a lograr exactamente los mismos resultados que logró Singapur, que tenía muy mala fama de corrupción, Hong Kong como jurisdicción, Corea del Sur o Italia. No hay ninguna razón para pensar que México, con ese arreglo institucional, no pueda regresarle dignidad y confianza al servicio público que quienes hemos sido honestos lo reclamamos y lo exigimos. Perfecto. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo nos garantiza que no habrá algún proteccionismo? Con la autonomía del Ministerio Público. Yo lo que he planteado es la importancia de que el presidente no tenga fuero y que el Ministerio Público sea autónomo. Hoy muchos de ustedes están familiarizados con el debate que se da, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la gente habla de Mueller, que es el Ministerio Público. No habla de Trump, no habla de Clinton cuando Kenneth Starr era el Ministerio Público. ¿Qué tenemos que hacer? Darle autonomía al Ministerio Público para que en México, desde el presidente hasta el primer regidor, desde el secretario de Estado hasta el jefe de departamento, puedan ser llamados a cuenta por un Ministerio Público que no le responda a nadie más que a la ley, incluyendo en ese no responderle a nadie al presidente de la República. Muchísimas gracias, candidato. José Antonio, como secretario visitaste muchas partes del mundo, muchos países. ¿Qué le hace falta a México de lo que tú viste allá afuera? Mira, no solamente muchos países, sino en México muchos estados. Y yo creo que vale la pena el hacer la distinción porque hay muchos estados que acreditan que una economía diversificada, abierta, bien comunicada, con seguridad, con buenas instituciones jurídicas, tienen un avance mucho más significativo que otros. Si uno ve una economía como la de Coahuila, como la de Nuevo León, son economías que tienen muchos motores, son economías en donde jala el sector agropecuario, jala el sector turístico, jalan los servicios, jala el comercio, jalan las exportaciones, jalan varios sectores y varios sectores al mismo tiempo. Cuando uno logra en un país que la apuesta sea una apuesta hacia muchos sectores, a ese país le va bien porque tiene un crecimiento que es al mismo tiempo balanceado, incluyente y robusto. ¿Qué le pasó a México? ¿Qué le ha pasado a México? ¿Y por qué han sido diferentes este último par de años? México era un país de una sola historia. En los 80 éramos un país energético. Cada vez que caía el precio del petróleo, México entraba en crisis. En los 90 nos convertimos en una potencia exportadora. Cada vez que el mundo entraba en crisis, México la pasaba mal. ¿Cuál es o qué estamos tratando de hacer hoy y cuál es nuestra visión hacia futuro? Que México sea un país de muchas historias, que en México el sector energético sea importante, que México sea una plataforma logística de comercio con el mundo, pero que México tenga un mercado interno robusto, que tengamos turismo, sector agropecuario, ganadería, pesca, minas. Y si logramos encender todos esos motores al mismo tiempo y logramos algo muy importante, que es que seamos incluyentes. Nuestra principal traba para el crecimiento son no esos 9.5, sino 20, 25 millones de mexicanos que no acceden plenamente a sus derechos. Si nosotros le damos al país apertura en muchos sectores y nos tomamos como objetivo de gobierno lograr la inclusión, la plataforma de crecimiento que le demos al país nos va a ubicar en muy poco tiempo como una de las 10 economías no solamente más grandes, sino como un país que de frente y de fondo corrige el problema de pobreza. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a pasar a la dinámica, la última dinámica de este segundo bloque, que es una parte en la que yo te voy a decir temas y necesito que me contestes con una palabra o una frase muy, muy corta. ¿Está bien? Perfecto. Empezamos con corrupción. Inaceptable. Aeropuerto de la Ciudad de México. Por supuesto que sí. Amnistía. Muy mala idea en un país que lo que necesita es que se aplique la ley. Candidaturas independientes. Una modificación importante para la democracia que trae nuevas voces. Aborto. Ley.
Equidad de género. Fundamental. Eutanasia. Un debate complicado y si me dejan hacer solo un paréntesis, les recomiendo un muy buen libro. Se llama Ser Mortal de Atul Gawande, que pone en reflexión todo lo difícil que van a ser ese tipo de preguntas hacia adelante. Y ya no vuelvo a hacer trampa y me circunscribo ahora sí a una La sola única. palabra. Fuero. Fuera. Legalización de las drogas. Salud y coordinación internacional. Ley de seguridad interior. Certeza para el ejército y para los ciudadanos. Matrimonio igualitario. Respeto. Partidos políticos. Parte importante de nuestra democracia, sobre todo si hacen equipo con un ciudadano. Pena de muerte. No. Plurinominales. Importante la voz de las minorías. Pensión a expresidentes. Marco institucional. Pobreza. Algo que tenemos que abatir. Procuraduría autónoma. Sí. Reducción de salario a los servidores públicos. Dignidad y trayectoria de vida para los servidores públicos honestos. Reforma educativa. Fundamental. Reforma energética. Gran palanca de desarrollo. Revocación de mandato. Por el amor de Dios, no. Esto una vez cada 6 años, hacerlo cada 2. Seguridad. Fundamental que la recuperemos, condición necesaria. Telecán. Muy importante, pero no es nuestra única apuesta de futuro. Seguro popular. Muy fundamental. México. Pasión, Jóvenes. futuro. Actúa. Algo que tenemos que hacer y en donde ustedes han puesto el ejemplo. Ahí sí me dejan decir una cosa más brava. Decía Madeleine Albright, si ves algo que no te gusta, actúa, y eso es lo que están haciendo ustedes. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno. Pasamos al último bloque de esta entrevista, que son las preguntas que el público ha enviado a través de Twitter con el hashtag ActúaMX. Y empezamos en materia de seguridad. Julieta pregunta, esta administración centralizó los temas de seguridad en la Secretaría de Gobernación. ¿Lo mantendrá igual o creará una propia? Yo creo que fue una mala idea. ¿Puedo aquí sí decir más de una? Sí, claro. Ya cambiamos la dinámica. Yo creo que fue una mala idea, pero la seguridad no se recupera con burocracia y no se resuelve en consecuencia con cómo arme uno la burocracia. Yo creo que tenemos que sacar a la Secretaría y las funciones policíacas de gobernación, pero creo que hay que hacer 5 cosas. Primero, prevención. Segundo, disuasión, que implica policías. Tenemos menos de la mitad del estándar internacional y ganan la mitad de lo que debieran de ganar. Y un tema muy importante del que se habla poco. En México no tenemos un código penal único. Eso quiere decir que todos los estados definen los delitos como Dios les da a entender. Coahuila y Nuevo León definen sus delitos distintos. Eso implica que no importa qué tan buen policía o buen ministerio público, si no hablas el mismo idioma, no vas a resolver el problema de seguridad. Sí hay que ajustar la forma como organizamos el gobierno, pero de fondo hay que ajustar la forma como entendemos a la delincuencia para poderle dar al ciudadano un mejor resultado. Gracias. Martín pregunta, mencionaste que serías el primer presidente sin fuero, mientras que hoy el Senado aprobó una reforma para eliminarlo. No, más bien lo que Martín debe hoy de haber la dicho rechazó. es sí, que hoy no lo la aprobó. rechazó. Sí, esto está un poquito mal planteado aquí. ¿Promoverás la eliminación del fuero en todos los niveles? ¿Qué vas a hacer ahora que sucedió esto hoy? Sin duda, y lo que hoy se plantea es, se adicionó a la iniciativa que yo mandé y propuse por conducto de los legisladores de la coalición que represento, se le adicionaron unas modificaciones al 110 constitucional que no venían en la iniciativa. Diferentes expertos, entre otros Diego Valadez, Jacqueline Pechard y otros, han considerado que esa adición es una mala idea. Yo insisto en la versión que mandamos, creo que el fuero debe eliminarse. Ojalá haya tiempo de quitarle esta adición que se le hizo al 110 constitucional, que es lo que ha metido ruido en la opinión de expertos, para que regresemos a la iniciativa como la mandé, pero en cualquier caso sería mi primera iniciativa preferente. Gracias. Gracias, candidato. Froilán nos pregunta, usted ya fue funcionario en 2 sexenios. En 4. Pues fue secretario de Hacienda en 2 En 4 administraciones sexenios distintos. ¿Qué sería diferente en tu administración y cuáles son los errores
de las administraciones pasadas que tú no cometerás? Mira, yo creo que México ha venido evolucionando en sus retos y en sus circunstancias. Y me parece que una elección es un buen momento para hacer una evaluación de qué está funcionando mal. Y claramente hoy vemos a un México con miedo frente a la inseguridad, con coraje frente a la corrupción y con una frustración de que no hemos acabado de enfrentar de fondo el problema de la pobreza. Pero vemos también un México en donde sociedad y gobierno han logrado avances. ¿Qué tendríamos que hacer? Corregir lo que está funcionando bien y consolidar lo que está funcionando bien. A México no le sirve esto de pensar que todo lo que se hizo antes estuvo mal y que todo lo que viene hacia adelante va a estar bien. A México le sirve un ejercicio de autocrítica como el que están haciendo ustedes ahorita, que permite identificar qué no está funcionando bien y que nos obliguemos y comprometer a corregirlo, pero también que nos obliguemos a consolidar todo aquello que por muchos años sociedad y gobierno han construido, y muchos años son muchos años más de los que yo tengo a trabajar en el sector público. Hoy hay una confianza en México con cargo a lustros de trabajar y de abonarla. Por eso es muy importante que en esta elección esa confianza no la pongamos en riesgo. Gracias. Una pregunta muy interesante de parte de Oliver. Pregunta, ¿qué les diría o cómo nos convencería a los que queremos votar por usted, pero no por el partido que representa? Mira, la elección es una elección en donde se escoge a persona y a programa. Los partidos políticos en todos los casos son una plataforma. Son partidos en donde nos presentamos a la elección con un programa de gobierno que construimos juntos y que es diferente elección tras elección, y en donde salimos a buscar el voto de la sociedad que queremos gobernar. El único compromiso que yo tendré como presidente es con ustedes. Irma pregunta, ¿qué políticas públicas piensa implementar en beneficio de los pueblos indígenas? Yo tengo entendido que su esposa Juana es cercana a los pueblos indígenas, me imagino que usted debe saber algo al respecto. Díganos algo concreto. Mira, que pueda hacer. Juana y yo somos compañeros de banca. Nos sentamos juntos en el primer semestre en 3 de 5 materias. Me tomó 2 años convencerla, 4 y medio de novios, llevamos ya 24 de casados, por lo que un muy buen consejo es que se fijen bien a quién tienen sentado juntos y empiecen a pensar si le dedican un par de años. Y Juana siempre ha sido una mujer de causas, 2 de manera muy importante, muy comprometida con la artesanía y muy comprometida con el voluntariado. Los pueblos indígenas no pueden ser pueblos indígenas a los que veamos con apellidos. Decíamos al principio y reitero, cuando hoy tenemos retos de educación, se exacerban en los pueblos indígenas. Cuando vemos que nos falta salud, se exacerba en los pueblos indígenas. Cuando vemos un país mal comunicado, se exacerba en los pueblos indígenas. Si queremos ser un país que aproveche todo su potencial, tiene que reconocer el valor de la multiculturalidad y de la plurietnia para darle ese valor reflejado en educación, en salud, en comunicación, en alimentación. No podemos ponerle apellidos a nuestros derechos y tenemos que reconocer que si un rezago tenemos hoy es con los pueblos originarios a los que por muchos años no les hemos hecho la mínima justicia de asegurar el acceso a sus derechos. Candidato, Fernanda nos pregunta, sabemos que el trabajo informal es una realidad, como emprendedores nos preocupa. ¿Cómo vas a hacer para facilitar un sistema que hará menos complejas los trámites para hacer las cosas bien? Mira, yo creo que aquí hay 2 dimensiones que vale la pena apuntar. Una primera dimensión tiene que ver con el trabajo en el hogar. El trabajo en el hogar no se reconoce, no se fomenta, muchas veces no es remunerado y sobre todo no tiene seguridad social. Y eso quiere decir que el trabajo en el hogar no tiene la posibilidad de vivienda, de salud, no tiene la posibilidad de cobertura frente a riesgo de trabajo o incapacidad, no tiene la posibilidad del ahorro para el retiro. Por eso hemos planteado como uno de los elementos de esta propuesta de poner al centro este ejercicio de equidad, que el trabajo doméstico tenga acceso a seguridad social. Esa es una dimensión importante y es una dimensión de justicia para más de 3 millones de personas que hoy hacen sobre todo trabajo en el hogar. Y una segunda, o un segundo elemento que tiene que ver con formalidad, implica ya una solución del siglo XXI para un problema del siglo XX, en la digitalización.
Parte del problema que tenía México frente a la informalidad, sobre todo desde el punto de vista tributario, es que vivíamos en una economía de papel en donde los trámites eran costosos. Hoy la digitalización nos permite vivir en un entorno digital en donde los trámites sean cada vez menos costosos, al grado de que en un futuro cercano debiera ser cierto que el servicio de administración tributaria de verdad lo fuera y que tuviéramos capacidad en tiempo real de darle al contribuyente no solamente su declaración, sino su contabilidad y de asegurarnos por la vía digital de permitir cada vez mayor inclusión en nuestra economía. Yo creo que es de esos ejemplos en donde el salto digital permite resolver un problema histórico. ¿A qué grado? Llevamos en esa revolución digital más o menos 2 o 3 años. Hoy en México hay 120% de la población económicamente activa como contribuyentes. Arrancamos esta administración, tengo la impresión de que por ahí de 70. Eso quiere decir que la digitalización, entre otras muchas cosas, va a cambiar la realidad de la informalidad y nos va a asegurar que la evasión y la elusión fiscal no sean una ventaja competitiva injusta para los emprendedores. Muchas gracias. Una última pregunta de parte de Utilio en materia de seguridad. Él comenta que muchos estudiantes del TEC somos foráneos y lamentablemente hemos tenido que dejar nuestros hogares por diferentes motivos, entre ellos la seguridad. ¿Cómo nos puedes garantizar que este factor no nos va a impedir regresar a nuestros hogares? Mira, el tema de seguridad me parece que tiene 3 pilares fundamentales, que si falla cualquiera de los 3, no vamos a resolver el problema como debiéramos. El primer pilar en seguridad tiene que ver con prevención. Y prevención es un concepto muy amplio. Cada vez que el gobierno toca a una familia, a un ciudadano, tiene la posibilidad de prevenir, sea que lo esté tocando por educación, por salud, por espacio público, por un parque, por alumbrado, por transporte público, hay la posibilidad de prevenir. Hay un segundo elemento muy importante en materia de seguridad, que es la disuasión. La disuasión implica presencia policíaca, implica en algunos casos presencia de Fuerza Armada, implica evitar que lleguen armas y dinero a manos de los delincuentes. Son 2 elementos fundamentales. Pero si seguimos viviendo en un país en donde 3 de cada 100 delitos que son denunciados se resuelven por sentencia y los otros 97 no, lo que hagamos en prevención y lo que hagamos en disuasión se va a mantener corto. Si nosotros lográramos el mismo nivel de resultados que tiene la OSD, podríamos reducir solamente por la vía de acabar con la impunidad o de llevar al nivel que tiene la OSD el 40% de la inseguridad. ¿Qué tendríamos que hacer para lograrlo? Esta idea del Código Penal único es una idea que tiene referente fuera. Cuando uno ve una serie de televisión en Estados Unidos, pues llegan los feds y asumen el caso, porque la forma como se cometió el delito amerita que lo investiguen. No es el lugar en el que se cometió el delito. Este marco normativo que tenemos nosotros hoy, en donde el lugar donde se determina o donde se comete el delito define quién lo investiga, pues es una visión pues, de hace 200 años, cuando los bandidos del Río Frío. Pero hoy la verdad es que tenemos delincuentes que no respetan fronteras entre estados y policías que circunscriben su actuar a esas fronteras. ¿Qué es lo que más nos hace falta en México? Capacidad de investigación. Si tenemos un Código Penal único, una agencia investigadora en esos delitos que incluyamos en el Código Penal único y multiplicamos más o menos por 4 nuestra capacidad de investigación, podíamos, sumando eso con disuasión y prevención, llegar a los mismos niveles de seguridad o de inseguridad que tiene en promedio la OSD. Y eso permitiría que todos nos moviéramos con tranquilidad en nuestros estados, en nuestras calles y en nuestras casas, sin la preocupación de que nuestra seguridad patrimonial y personal pueda ser violentada. Ahora, esto implica buen diagnóstico y buenas propuestas. No es un tema solo de voluntad. Tiene que haber voluntad, pero si no hemos dado resultados es porque las instituciones no tienen los elementos que requiere y hay que dárselos, y eso es lo que está al centro de la propuesta. Muchas gracias. Bueno, José Antonio, pues para finalizar nuestra entrevista, te quisiera recordar que este 1 de julio somos aproximadamente 14 millones de jóvenes los que vamos a votar, un 30% del electorado, y pues escuchar tus propuestas fue muy interesante para nosotros, por lo que te lo agradecemos mucho. Es muy importante conocerte para así poder ejercer un voto informado. Y para finalizar esta entrevista te queremos invitar a que nos digas por qué
tú eres la mejor opción y por qué deberíamos votar por ti. Yo les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho la oportunidad. Esta es la elección más importante que hemos visto en la historia de México. Y lo es por dos razones. Lo es primero, lisa y llanamente, por la cantidad de puestos que están en juego. Son más de 18,000. Vamos a tener elecciones locales en 30 entidades. 9 gobernaturas en donde vive el 40% de la población. Los congresos federales y el presidente de la República. Desde esa perspectiva es una elección fundacional. Y es una elección fundacional también por la diferencia de los proyectos que vamos a tener la posibilidad de escoger. Hoy tenemos en la boleta perfiles muy distintos y propuestas muy distintas. Cuando nosotros revisamos la política, muchos de ustedes seguramente son incrédulos de lo que los políticos decimos. De hecho, cuando revisamos estadísticas en el mundo, solamente el 4% de la población piensa que un político va a cumplir su promesa. La verdad es que si nosotros contrastamos la plataforma de campaña con los programas de gobierno, la coincidencia entre el programa de gobierno y la plataforma de campaña, en promedio en el mundo es cercana al 70%. Eso quiere decir que todo lo que oyeron ustedes hoy es relevante. El 1 de julio, en la intimidad frente a la boleta, vamos a escoger a persona y a programas. Y yo tengo la certeza, y por eso participé, que México tiene un gran destino por delante, que México tiene la posibilidad de superar muchos de los retos que ha tenido y que aquí vimos reflejado, que México puede dar un gran salto en términos de lo que podemos alcanzar con las mujeres, de lo que podemos hacer en seguridad, de lo que podemos hacer en recuperar la dignidad del servicio público, de lo que podemos hacer en crecimiento, de lo que podemos hacer en combate a la pobreza. Y me parece que yo represento en esta boleta una alternativa que tiene experiencia, una alternativa que tiene capacidad, una alternativa que ha dado resultados, una opción a la que se le confió la confianza en el buen crédito del país en dos ocasiones complicadas por coyunturas que nos veían de fuera, al que se le confió el cuidado del buen nombre del país. Una alternativa que se ha hecho en valores de familia por 2 generaciones, una alternativa que en más de 20 años de servicio ininterrumpido ha dado resultados con limpieza. Y una alternativa que tiene capacidad porque cree que para eso es el servicio público, de resolver problemas, de enfrentar retos, de hacerlo con creatividad, de hacerlo en unidad, de hacerlo sumando, de hacerlo de forma tal que México tenga confianza y tranquilidad. Este 1 de julio, en esta elección relevante, lo que está en juego es esa confianza. Lo que está en juego es la posibilidad de que construyamos juntos el país que queremos, de que lo construyamos dando certidumbre, de que lo construyamos buscando generar condiciones de unidad, de que lo hagamos haciendo equipo, sociedad y gobierno, y de que lo hagamos buscando que ese equipo esté fincado en la confianza que da debates y diálogos cercanos como el que hoy hemos tenido. Yo les pido que de aquí al 1 de julio actúen, participen, revisen, contrasten perfil y propuesta, y que este 1 de julio voten en conciencia lo que consideren que es mejor para el país, para su destino, para nuestras familias y para nuestros hijos. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado hoy, les agradezco mucho el trabajo que hace Actúa, me siento muy contento de haber estado en el TEC, me siento muy entusiasmado de haber pasado con ustedes este viernes y espero en este espacio de diálogo haberles generado convicción y, como ya estoy en campaña, cierro pidiéndoles que voten por mí. Gracias. Agradecemos la presencia del candidato y recibimos en el escenario a Luis Lauro Torres, él es presidente de la Federación de Estudiantes, y a Diego Cázares, él es coordinador general de Actúa. José Antonio, te queremos agradecer que hayas aceptado la invitación que te hicimos los estudiantes. Sabemos que los jóvenes podemos decidir esta elección y después de ver a todos los candidatos podremos tener una decisión informada. Y como el TEC de Monterrey tiene la camisa de México bien puesta, queremos saber si tú te pones la del TEC de Monterrey. No, claro. Y ahí está la camiseta, un aplauso por favor.
De igual forma, Luis Lauro le hace entrega de un agradecimiento por su participación a nombre de los estudiantes del TEC. La foto acá. Y sin más, agradecemos la presencia de todos ustedes y todas las personas que nos acompañaron en el stream. Ahí estamos. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y tomen una decisión informada. Gracias por estar en Actúa. Listos.